seria, la parte de descripción de la estructura del riñón, vimos que está conformado por dos segmentos. Bueno, en la forma, no se nos olvide que el borde medial comprende el seno renal. El seno renal en su parte profunda se presenta el área de la zona papilar. La papila corresponde a el vértice de las pirámides de Malpighi, el área de la zona medular donde se encuentra el sistema tubular, colectores mayores que van a ir a converger hacia el área de la papila. La papila puede ser doble, puede ser única, y ahí pues va a estar conectado un cáliz, el cáliz menor, que a continuación pues se va a estar hablando como parte del sistema excretor urinario. Pero ya vimos que el componente, bueno, la división histológica del riñón tiene el área cortical y el área medular. El área cortical pues generalmente corresponde al área de los glomérulos, de la parte de las nefronas principal. La nefrona comprende el sistema tubular, pero la gran parte glomerular se encuentra en la zona cortical. Y en las pirámides, las columnas de Bertin que se localizan entre la área piramidal. Ahí vamos a encontrar una división, si ustedes se acuerdan, la división de áreas de la configuración interna o constitución anatómica del riñón. Vamos a encontrar el área de la zona arcuata. La zona arcuata se relaciona o se define como el límite de la base de las pirámides renales descritas por Malpighi hacia la parte de arriba. Ahí vamos a encontrar la zona arcuata. Ahí vamos a encontrar incluso la división de los vasos en ramos que son los rectos y la arteria y venas arcuatas. Van a llegar a formar parte del polo arterial que en capilares, ya he hablado de los capilares, en el polo arterial, en la arteria aferente, y una vez que entra a esa estructura glomerular definida por Malpighi, el corpúsculo o bien el glomérulo, mediante un epitelio simple, hay un filtrado por un gradiente de presión, va a extravasar lo que lleva la sangre y va a pasar por el espacio de Bowman, descrito por Bowman, y entre la cápsula. Bueno, pues este resultado lo lleva al polo urinario. Mientras que en el mismo componente glomerular se encuentra la otra arteria, es la arteria eferente. La arteria eferente también va a estar irrigando elementos tubulares del llamado contorneado proximal y todos los que están cercanos a la zona yuxtaglomerular. Ahí se pierde. Para que luego, pues bueno, haya capilares venosos, sobre todo en forma de capilares estrellados. Ahí se habla sobre los capilares de Verheyen, que es quien nos describe. Por esta forma parece que son elementos como si fuesen púas, no sé, se me antoja o se me ocurre pensar en ese momento de esta manera, de esta forma, y van a formar venas que van a ser rectos hasta después formar capilares rectos, formar las venas llamadas venas, van a fluir al área de las venas arcuatas y de las arcuatas las interlobares o bien interpiramidales para llegar a formar en sí las venas. Ya vimos que las arterias se van a dividir de acuerdo a la presencia de las pirámides. Bueno, no las pirámides, sino, quiere decir la pelvecilla. De la pelvecilla, no olviden que la arteria se divide en pre y en retropiélicas. El término piélico quiere decir por delante y por detrás de la pelvecilla. Ya vimos que para la cara, la parte anterior, en el plano frontal o rostral o coronal del riñón, hay 4 áreas. Hay una superior, una media superior, una media inferior y una media inferior generalmente. Podría faltar alguna de ellas, pero por la parte posterior solamente hay 2. Uno superior, o bien una media y la superior e inferior, las
duplica la parte, digamos, anterior. Entonces, la irrigación es más por delante que por atrás. Algo que creo que no dijeron sus compañeros en el tema es que, imagínate, si el riñón tiene forma de una habichuela o de un frijol, como se ha dicho, si lo cortamos en un plano coronal, vamos a ver que como si lo rebanáramos, válgase la expresión, en una mitad anterior y una posterior. Entre esas dos mitades, como si lo hubiéramos rebanado así, el borde medial se llama, descrito y visto eh, por cirujanos y anatomistas, como el área exangüe. El área exangüe, es decir, como el área que tiene poca irrigación en lo que viene siendo el ecuador, digamos, pero el longitudinal. A ver, espero que me dé a entender la forma del riñón que tiene, la forma que tiene el riñón, así como estamos viendo en esta presentación que dice sistema excretor, nos damos cuenta del riñón. Imagínate que lo rebanáramos en una mitad anterior y una posterior. Bueno, en el límite de esa mitad anterior con la posterior, que vemos que está así, la separamos. En ese borde es donde se encuentra supuestamente hay una disminución de la irrigación, por eso le llaman la línea exangüe. Pues importantemente, ¿no?, hablar de todo esto. Bueno, pero ya para terminar, hablando de lo que corresponde a las famosas pirámides renales descritas por Malpighi, ahí se encuentra el sistema tubular. ¿Qué fue lo que pasó? Primero tenemos al glomérulo, que se encuentra, repito, sobre todo a nivel cortical, y entre las pirámides hay glomérulos también cortos, con túbulos cortos que se localizan ahí, pero que cuando llegan al conglomerado tubular para estar en las pirámides de Malpighi, que dicen que es un área más oscura, un poquito más oscura, ahí refiere otro autor, Bellini, que cuando se mete un rayo luminoso se observa pues el reflejo de líquido que está pasando por allá, y los describió como los túbulos de Bellini, la parte dentro de esta misma pirámide. Bien, entonces tenemos el glomérulo renal, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el contorneado distal, el colector de primero, de segundo, tercer orden, hasta que se forman colectores mayores. Y de los colectores mayores, pues se unen varios para llegar al borde, bueno, no al borde, al vértice de la pirámide renal, en el área cribosa de las papilas, en las papilas. Por eso esa papila está acribillada, tiene elementos, poros, donde van a fluir, donde sale la orina, donde se va a... ahora sí, ya después de todo lo que hubo de proceso de eliminación, de absorción de elementos iones, cationes, bueno, aniones, todos los elementos que vamos a encontrar ahí para formar también lo referente a el sistema, la homeostasis en cuanto a el equilibrio ácido básico, todo lo que sabemos ya del riñón en cuanto a sus funciones. Ya por fin sale en la excreción por las papilas. Y ahí en las papilas vamos a encontrar colectores. Los colectores van a ser precisamente los cálices. La forma que tienen, le refirieron que son cálices. Cálices menores, mayores, pelvecilla y uréteres. Bueno, pero para terminar, la inervación del riñón, no olviden que tiene muchos elementos nerviosos. Se ven que pueden llegar fibras nerviosas directamente de los esplácnicos, mayores y menores, que se forman obviamente en el tórax, pero sobre todo del plexo aórtico renal, ramas que vienen incluso de los ganglios semilunares, de los mesentéricos que se unen con los aórticos renales, de manera que tiene mucha inervación, bastante inervación. Por ahí en una unidad de tiempo pasa mucha sangre, hay un filtrado. En caso de que haya disminución del volumen sanguíneo, esto disminuye un tanto la velocidad y por lo tanto permiten que se mantenga la función renal. Cuando falta líquido,
por varias horas. Cuando hay un sangrado profuso, el riñón sufre, puede llegar incluso a la insuficiencia. Lo que caracteriza es la elevación de urea y un tanto de creatinina. Se dice una lesión prerrenal, a veces hay una lesión renal, y esto hace que se traduzca por eso, por elevación de ácidos. Y pues bueno, el tratamiento es hidratar al paciente, aumentar el volumen, que tenga un volumen adecuado para que empiece a hidratarse el organismo y el riñón tenga volumen que estar dando, funcionando. Y ya con otro estudio que hacemos de química sanguínea, lo más sencillo, nos damos cuenta que ya está disminuyendo las bases nitrogenadas, la urea y la creatinina. En fin, hay mucho que hablarse en cuanto a lo que es el riñón, en cuanto a lo que lo hace funcionar. Pero bien, nos toca hablar de la parte anatómica. Ya le estoy quitando tiempo a sus compañeros en estar describiendo el sistema colector. El sistema colector comprende, repito, los cálices menores, los mayores, las pelvecillas, hablaremos de tipo de pelvecillas, las dimensiones de los ureteros, las características estructurales de los ureteros, hasta llegar a la vejiga urinaria, que es donde se conectan. Bueno, pues sin más, los voy a dejar con los compañeros que veo que los integrantes son Gómez Gamboa, Dulce Caterín, Iturbide Alvarado Fernandarelli y Hernández Reyes José Jair. Adelante, compañeros. Sí, doctor, gracias. Buenas tardes a todos. ¿Ya se escucha? Disculpen. Sí, sí se escucha. Sí, se escucha. Sí, gracias. Bueno, pues esto es sistema excretorurinario, cálices y uréteres. Bueno, como objetivo tenemos que conozcan ustedes el sistema excretorurinario con una explicación y un contenido digital para que tanto ustedes como nosotros equipos podamos ser lo más concisos en las descripciones anatómicas que éstas presentan. Comenzamos por decir qué es el sistema urinario. Bueno, el sistema urinario principalmente se conforma de 4 partes. En primera instancia tenemos a los riñones. Los riñones, pues como ya sabemos, son órganos pares, que estos en el sistema excretorurinario están encargados de elaborar la orina. La orina posteriormente es conducida por una serie de conductos excretores. Estos conductos excretores los constituyen los cálices, la pelvecilla, o como la target lo marca, como la pelvis renal, y el uréter o los uréteres. Posteriormente, después de que la orina llega a los sistemas excretores o a los conductos excretores, se va a reservar hacia la vejiga. Y mediante la micción, o como nosotros coloquialmente lo conocemos como ir a orinar, pues vamos expulsando hacia el exterior la orina. Muy bien. Primero que nada, es importante darle un poquito más de énfasis al riñón. ¿Pero al riñón en qué parte? Bueno, nos vamos a enfocar más en la configuración interna del riñón, como ya lo mencionó el doctor anteriormente. Me gustó mucho estas 2 imágenes porque, a mi perspectiva, considero que es de suma importancia primero aprender a identificar las estructuras que estamos viendo en una fotografía real, tomada en la vida real, y una imagen de la literatura. Esta imagen la saqué del Nether. Pues bueno, primeramente comenzamos por la parte esta parte, a ver si ven mi cursor. ¿Sí se puede ver mi cursor? Sí, sí se ve. Gracias. Bueno, pues esta parte la podemos llamar como el seno renal. Nosotros recordemos que el seno renal está entre los bordes lateral y medial del riñón. Está medialmente en esta parte. Aquí podemos ver las papilas renales. Aquí están los cálices. Este es un cáliz menor. Cáliz mayor, perdón, y los cálices menores
respectivamente van a estar insertados o su inserción va a ser alrededor de las papilas renales. Por eso no se logran identificar a simple vista en esta imagen. Y la parte con la que vamos a comenzar primero para explicar todo esto va a ser esta parte, la parte que está entre paréntesis. Bueno, esta parte nosotros ya la conocemos y por su descripción anatómica nos da una estructura más oscura que la corteza. Esta va a constituir, esta médula renal va a constituir a los triángulos renales y renales o pirámides de Malpighi. ¿Qué nos interesa de esas pirámides? Bueno, lo primero que nos interesan de esas pirámides van a ser sus vértices redondeados. Sus vértices redondeados, estos más profundamente se van a desplazar hacia el seno renal, formando las papilas renales. Como la estamos viendo aquí hay una papila renal, o aquí se puede apreciar de una mejor forma la papila renal. Y bueno, esta papila renal es muy importante porque en ella cada papila renal va a penetrar en un cáliz menor. Las papilas van a desembocar en unos túbulos recolectores, como ya lo indicó el doctor hace un momento, y a través de estos orificios papilares van a formar un área. Esta área se va a llamar como área cribosa. Muy bien, ahora después de que los cálices menores o pequeños cálices, como Quirós lo indica, van a ser membranas o son membranas y conductos muy pequeños que van a drenar en los cálices renales mayores, que estos van a ser un poco más anchos, y como aquí se indica, esos van a ser los más anchos. Muy bien. Pues en este pequeño diagrama que hice, simplemente les puse las palabras claves para que podamos ser más concisos e identificar todo el proceso que viene de la orina, es decir, cómo se produce la orina y hacia dónde va primeramente, como primer paso. Ahora, posteriormente, vamos a ver más a profundidad sobre los cálices y las vías de excreción. ¿Sí se escucha? Sí, sí se escucha. Hay un poco de ruido, está trabajando acá al lado de mi casa, entonces si hay algún ruido extraño, una disculpa. Bueno, como decía Sí mi se escucha, compañero... sí se escucha. Ok. Adelante. Gracias. Las vías de excreción de la orina se inician a nivel de las papilas, en el interior del seno renal. Estas empiezan por medio de los cálices renales menores, que desembocan en los cálices renales mayores o grandes cálices, y estos se estrechan poco a poco formando la pelvis renal, y esta continúa con el uréter. ¿Puedes pasarle, por favor? En esta imagen podemos observar un poco mejor lo que es los cálices menores que desembocan en los cálices mayores y terminan formando la pelvis renal o pelvecilla, como lo manejan otros autores. ¿Puedes pasarle, por favor? Los cálices. Los cálices en general son conductos membranosos que tienen forma de conos huecos. Tienen una longitud aproximadamente de 1 centímetro y se les distingue una extremidad renal, que toman inserción en la base de una papila y la otra extremidad. Estas transportan la orina entre papilas renales y la pelvis renal. Se dividen en cálices menores y mayores. Las mayores también se dividen en superior, media e inferior. ¿Puedes pasarle, por favor? Ok, los cálices menores son los conductos membranosos de cada papila renal. Estas desembocan en los cálices mayores, como hemos estado mencionando anteriormente. Su forma es cóncava en la contraparte de la superficie convexa de la papila.
Hay entre 3 y 5 cálices menores que drenan entre cada cáliz mayor. ¿Se nos fue el audio? Creo que sí, doctor. Sí, es que hay mucha interferencia del internet y todo eso. Pero bueno, como decía mi compañera, bueno, en la target nos mencionaba que en los cálices, dentro de los cálices mayores, aproximadamente existen entre 2 a 5 por riñón. Aquí podemos ver 3 cálices mayores, perdón. Y bueno, estos 3 cálices mayores van a tener entre 3 y 5 cálices menores que los traen. Había una imagen en la target, no sé si la pusieron, permítanme tantito. No, creo que no la pusieron, pero bueno, en la target los clasificaban comúnmente como 3 cálices. Primeramente estaba el cáliz superior, que aquí lo estamos viendo, con sus 3 cálices menores. Estos van a estar orientados oblicuamente un poco hacia abajo y en sentido medial, como lo estamos viendo en esta parte. Aquí está su curvatura oblicua hacia abajo y vienen en dirección medial, hacia la pelvisilla. Después nos encontramos con el cáliz medio, que es esta parte. Esta va a tener su dirección media, su dirección transversal, igual de la misma manera como el cáliz superior va a ser hacia el sentido medial y va a tener una ligera curvatura descendente, va a ser un poco descendente. Al contrario del cáliz inferior, que su dirección, de la misma manera que los dos, va a ser en dirección transversal. Su sentido, como los 3, va a ser en sentido medial. Y a diferencia del cáliz medio, va a ser ligeramente ascendente, como lo estamos viendo en esta pequeña parte. Uno es descendente y otro es ascendente. Disculpen, ¿ya se escucha? Sí, ya se escucha. Sí, una disculpa, se me fue el audio. Retomando lo que decía mi compañero, el cáliz superior, recoge la orina del tercio superior del riñón y se halla formado por 3 o 4 pequeños cálices que convergen hacia abajo y hacia adentro, mientras que el cáliz medio recoge la orina de la parte media del riñón y está formado por 2 o 3 pequeños cálices convergentes que vierten la orina en un conducto de dirección transversal. Este conducto va a desembocar en la parte media de la pelvis renal o en la parte externa del cáliz inferior. Produce una impresión de que solo hay 2 cálices, mientras que el cáliz inferior colecta la orina del tercio inferior del riñón. Se forma por la confluencia de 3 o 4 cálices y tiene una dirección oblicuamente ascendente y desemboca en la parte inferior de la pelvisilla. ¿Puedes pasarle, por favor? Bueno, la pelvis renal o pelvecilla, como es conocida por otros autores, es el segundo segmento del aparato excretor del riñón y se encuentra entre los grandes cálices y el uréter. Tiene una forma de embudo aplastado de adelante hacia atrás, orientado hacia abajo y medialmente. Se encuentra dentro del seno renal y atraviesa el hilio del riñón. Su configuración externa presenta una forma de un embudo aplanado de anterior a posterior. Su base mide por término medio de 20 a 25 milímetros de altura aproximadamente. Tiene 2 caras, una anterior y otra posterior, con un borde superomedial, convexo y oblicuo inferior y medialmente. Su forma y dimensiones pueden ser muy variables y se agrupan en 2 clases, que es las ampulares y las ramificadas. ¿Puedes pasarle, por favor? Gracias. Las ampulares son los cálices renales mayores. Los cálices
mayores renales de estos son cortos, a veces se hallan ausentes y los cálices menores se desembocan directamente en la base abultada de la pelvis renal, como podemos observar en el que tiene la letra B. Y la ramificada es que los dos extremos de su base tienen una continuidad, uno lateral y superiormente y un poco inferiormente, con los cálices renales mayores, superior e inferior. El cáliz renal mayor medio se abre directamente en la pelvis, entre los cálices renales mayores, superior e inferior. ¿Puedes pasarle, por favor? Ok. Relaciones. Está situada en el seno renal, en la parte externamente al seno renal y al ilio. Ocupa la parte posterior del pedículo renal. Esta relación está relacionada anteriormente con la arteria renal y su rama anterior que rodea el plexo renal, los nervios del riñón, como podemos observar en la imagen. Con la vena renal y con la fascia retroduodenal y la porción descendiente del duodeno al lado derecho. ¿Otra vez? Otra vez se nos fue el audio. Bueno, en lo que comprende el sistema colector, efectivamente, fíjense que los pequeños cálices pueden ser agrupados en tres segmentos, uno superior, uno medio y uno inferior. Pero hay varios modelos. Puede haber, digamos, uno superior y uno inferior. Y luego de ahí ya vieron que se comunica, pues se hacen las aferencias para poder llegar, se hacen convergencias más bien, convergen para formar cálices de mayor calibre, los grandes cálices, de manera que puede haber un superior, uno medio y uno inferior. Después viene la pelecilla, lo que está hablando la compañera en cuanto a segmentos, en cuanto a relaciones. Las relaciones son diversas, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo, pero vimos que hay un modelo de pelvecilla. Una pelvecilla, dependiendo las dimensiones que tengan los cálices pueden ser muy largos o muy cortos. Si son muy largos los cálices mayores, puede ser que la pelvecilla sea muy pequeña y una pelvis menor, pero ahí ves que los cálices mayores no están tan bien desarrollados y solamente como que se observan que los pequeños cálices llegan a nivel de la pelvecilla, pareciera que no existen. Y esto representa una figura diferente. No sé si me ayuden a pasar la diapositiva al compañero que la está manejando para ver el tipo de pelvecilla. Aquí está. Entonces, en el modelo A, como se aprecian los pequeños cálices en sus tres grupos, superior, medio, inferior. Normalmente, bueno, dice tres tipos de cálices renales y de pelvis renal. Tenemos la A, la B, la C. El otro, como que en el del medio, pareciera que es una pelvis normal, es el principal modelo de pelvis que nosotros tenemos, componiéndose por pequeños cálices en el grupo superior, en el medio y en el inferior. Se pueden ver ahí tres cálices, ese cáliz mayor, uno medio y otro inferior, aunque nada más señalan el de la parte de arriba. Y el del grupo C, los cálices mayores son mucho más largos que la pelvis renal, resulta ser más corta. Bueno, pues entonces la otra toma su nombre, la letra A, como una pelvis ampular, es una parte muy distendida. Luego tenemos una pelvis que decíamos con el modelo mayor que tiene el hombre, es decir, con cálices mayores bien definidos y los menores pues también, la pelecilla en término mediano. Y el otro que viene siendo de una pelvis menor,
Esta pelvis menor resulta ser un tanto ramificada, se llama así, una pelvis ramificada. En cambio, pues la A es ampular. Pues entonces, esos son los tipos de pelvis que pueden llegar a presentarse de acuerdo a, generalmente, si se dan cuenta, a la manera en cómo se proyectan los cálices mayores. Cada cáliz menor va a estar inserto, como se dijo, en cada papila. Pero no olviden que las papilas vienen de cada pirámide. Sin embargo, las pirámides pueden ser dobles, pueden estar haciendo convergencia para llegar a formar una papila doble. Y esa papila doble llega a un cáliz menor. De manera que no siempre, escucha bien, no siempre la presencia en el número de pirámides es igual al número de cálices. Puede ser que el cáliz sea uno, pero está receptando 2 pirámides. Así es de que no es siempre así. Eso es en cuanto a la parte de la pelvis, los cálices menores, los mayores y la pelecilla. La pelecilla, como pueden ver, ahí como están resultando, si es que todavía no llega nuestra compañera, no se ha conectado, vemos que tiene forma como de una pirámide, de forma triangular, de cara anterior, cara posterior, tiene un borde superior más alargado que el inferior. El borde inferior es más corto, se ve más horizontal. En cambio, el superior se ve un tanto, pues, como se aprecia acá, no es lo estamos creando nosotros, sino ahí se observa. Y tiene, desde luego, su base, y su base está en relación con el implante de los cálices mayores o menores. En su caso, tiene un vértice, y el vértice pues va a ser ahí el cuello de la pelecilla, el cuello del bacinete, del bacinete o pelecilla. Ese cuello es donde se llegan a atorar, válgase la expresión, litos, piedritas que se forman de la vía urinaria, los componentes, alteraciones con cristales, oxalatos de calcio, pueden llegar a ser otros componentes, pueden ser también componentes mixtos, y que dan como consecuencia pues un taponamiento a nivel del uréter. Ahorita van a ver la descripción del uréter. Pero estaba comentando esta compañera, ¿verdad? Que creo que también ha llegado. Los cálices mayores y menores vamos a encontrarlos dentro del seno renal. Ya vimos que el seno renal está localizado en el borde medial de los riñones. Este borde es un poquito más corto. Tiene una borde anterior, uno posterior y 2 extremidades. Bueno, pues ahí en todo lo largo de la parte del fondo del seno renal es donde se encuentra el conjunto de pequeños cálices unidos a los mayores, y de ahí a la pelecilla. Así es que la pelecilla puede presentar un segmento un tanto intrarrenal, bueno, es decir, dentro del uréter, dentro del seno, quiero decir, rectificando por favor, dentro del seno renal. Tiene varias relaciones dependiendo sea del lado derecho o del lado izquierdo. Si encontramos las caras posteriores, nos vamos a dar cuenta que tiene relación con los músculos posteriores del abdomen, sobre todo de la parte del psoas, del plexo lumbar, de los vasos que van a ser las arterias o venas lumbares. Vamos a encontrar la cadena simpática, los discos intervertebrales, los cuerpos, etcétera, todo lo que se encuentra por la parte posterior. Ahí vamos a encontrar que son un tanto mediales los riñones. No olvidemos que tienen su borde, como lo estamos viendo acá. Pero por delante, la relación va a ser diferente. Del lado derecho, tenemos una gran relación. No olvidemos que cuando hablamos del tubo digestivo, el duodeno, que se localiza entre L1 y L4, incluso así toda su extensión, pues tiene un segmento ascendente, uno descendente, uno transverso y otro también que es ascendente. En la parte inicial corresponde al bulbo duodenal. La segunda porción, que es descendente, que tiene que ver con la cabeza del páncreas. La tercera porción, que es transversa, que tiene que ver con la raíz del mesenterio y la presencia de la pinza vascular. Y después tenemos pues la parte ascendente, que llega a la cara izquierda de la columna para formar ahí el ángulo duodeno-yeyunal, donde se encuentra, tú sabes, un ligamento que se llama ligamento de Treitz. Este ligamento de Treitz es el que sostiene estas porciones de ese codo. Pues bien,
La segunda porción y parte de la cabeza del páncreas, vamos a encontrar la relación con la cara anterior de la pelvecilla del lado derecho. Es la principal relación que tiene. Claro, hay también elementos vasculares. La vena porta le queda un tanto, un poco alejada, sin embargo, proyecta hacia el área, queda por la parte más superior. En cuanto a la parte izquierda, y te das cuenta, el riñón pues está interrumpido por la presencia del cuerpo, la parte terminal del cuerpo del páncreas, parte de la cola, con los elementos vasculares. Vamos a encontrar también la inserción de la raíz del mesocolon. Podemos llegar a encontrar parte, pues mínimo, de lo que proyecta hacia el peritoneo, en relación también con los elementos intestinales, las asas del yeyuno sobre todo. Entonces va a diferir en cuanto a lo que viene siendo la parte medial y la parte, perdón, el izquierdo y el derecho. Bien, por lo que respecta al área medial de estos, por ejemplo, del lado derecho insinúa con la presencia de la vena cava inferior, del lado izquierdo Doctor, por la presencia, perdón. disculpe, disculpe que lo interrumpe. Es que tengo una situación familiar. Un familiar se accidentó. ¿Cree que me pueda retirar de la clase? Indudablemente, compañera, no, que todo esté bien. Gracias. Que todo esté Gracias, bien en tu doctor. casa, saludos, Gracias. te apoyamos, que todo esté bien. Gracias. Bien, pues ya está. ¿Y qué me quedé? Ya le llegó el internet a mi compañera, entonces. Ya le llegó. Sí, Bueno, sí, pues una mira, disculpa. de lo que hemos hablado, mi querida doctora, de lo que hemos hablado, ya no lo vamos a estar repitiendo. Me gustaría que me apoyaras en cuanto a los detalles que me hayan faltado. Estamos hablando de relaciones de la pelecilla. ¿Saben por qué es interesante la pelecilla? Obviamente, como diría, la convergencia ah, de los cálices. ¿Por qué es tan interesante? Porque ahí es donde se atoran los litos, los que tienen piedritas en la parte renal. La gente se queja de muchísimo dolor enclavado. Bueno, no sabemos si está enclavado, pero generalmente el lito que se enclava a nivel del cuello de la pelvecilla, ahora sabemos que ya tiene un cuello, eh, es tanto la molestia y la relación que tiene con el plexo lumbar que el dolor es intensísimo. Aparte, bueno, la distensión que ocasiona, la sensibilidad que tiene, eh, esto traduce en muchísimo dolor. Entonces, pues lo que más aqueja a mucha gente es en área topográfica renal, pues eso, dolor que se puede interpretar porque sea de páncreas, que pueda ser por elementos de vía biliar. Bien, entonces, por favor, continuamos. Hola, yo les voy a hablar sobre las uretras. Bueno, son dos. Perdón, sí, Esto, seguimos ya con uréteres, ¿verdad? Órale, pues, sí, seguimos. siguiente. Bueno, ¿qué hace un uréter? Estos son conductos delgados que por ahí tienen la función que pasen la orina. Esto conlleva a que tienen los músculos en las paredes del uréter. Siguiente, por favor. Bueno, estos son dos conductos musculares que llegan a medir entre 12 centímetros de largo y pesar alrededor de unos 150 gramos y con un diámetro de 4 y 7 milímetros y con un trayecto de 20 y 30 centímetros y que llegan a la vejiga. Aquí claramente se pueden observar en la imagen que del riñón llegan a la vejiga. Siguiente, por favor.
¿Qué pasó, jóvenes? Muchas interferencias. Muchas interferencias. ¿Qué pasa con ese internet? ¿Tienen vía subterránea o tienen dron? ¿O qué pasa con esas? No, así he estado todo el día, profe. No, ya desde la semana pasada ha estado así, doctor. Ya se ve, doctor. Salita. Una disculpa, es que Ya se ve. el internet. Bueno, pues de modo, sí puede llegar a ser la tecnología. No estoy de acuerdo con esta tecnología, es decir, por este medio en clases. Sí, porque hay muchos que no les llega bien la señal, a pesar de que pagan bien su internet y que de Telmex, por decir, de Telmex, de Total Play y de quién sabe cuántas compañías de internet que son, no sé, a veces hasta un fraude porque falla pero eso sí, se te olvida pagar tu internet y te lo cortan así, pero ellos no son insensibles, es lo que hace falta, no sé. Bueno, por ese lado, pero no vamos a estar toda la vida así, deberemos llegar algún día presencial. Ahora bien, por lo presencial, pues yo les sacateaba mucho, como dicen, porque había muchas cuestiones de contagios, y el que no tuvo contagios, pues qué bueno, que nunca lo conozcas, pero desgraciadamente muchos sí, a muchos sí hasta les cambió la vida y pues mejor hay que tratar de tener todo en, como diría, con cierta disciplina y evitar todo eso. Además somos médicos, ¿no? Y los médicos tenemos que obedecer y también tener precaución. Bueno, estamos viendo aquí los ureteros. ¿Qué estaban diciendo de los ureteros? La dimensión que tienen. A ver, préstame tu diapositiva anterior, por favor. Dice, miden unos 2 centímetros de largo. Llega a pesar, ¿qué llega a pesar? ¿Los ureteres? ¿Quién puso ese dato de que llegan a pesar 150 gramos? ¿Alguien lo puso? No puedo yo decir que lleguen a pesar eso. No hay ningún dato en el cual digan los uréteres pesan 150 gramos, de acuerdo a lo que estoy leyendo acá, Cada uno mide 12 centímetros de largo, o será los riñones. No, doctor, es un dato erróneo, me parece, pero bueno, yo por lo que viene en la target, el uréter o los uréteres miden de 30 a 35 centímetros de largo en una persona adulta aproximadamente. Claro. Siendo así que el uréter izquierdo va a ser un poco más largo que el derecho, aproximadamente 15 a 20 milímetros. Y bueno, destacando igual sus datos más generales, es que su diámetro va a estar constituido a no sobrepasar sobre los 6 a los 8 milímetros de diámetro. Sí. Yo puedo decirte que el uretero tiene la propiedad de dilatarse, de ser un poquito más amplio y también de llegar a estenosarse porque tiene un peristaltismo. De hecho, nosotros, así como ven esta imagen que está puesta ahí, y no le hagan caso a lo que está escrito porque no sé qué quisieron decir ahí. Al tocar el uretero como que se estimula y hace un movimiento peristáltico. Se ve impresionantemente cuando está ahí teniendo ese movimiento para como propulsar la orina, desde luego hacia su objetivo, que sería la vejiga urinaria. Bien, entonces hablamos de sus dimensiones. Son retroperitoneales. Van a tener varios segmentos, ¿verdad? ¿Equipo? ¿O bien, compañero? Tienen varios segmentos. Un segmento que se llama, algunos lo mencionan como el segmento renal, el que ven ahí desde su origen, desde el cuello de la pelecilla a todo lo que viene siendo el área del riñón, hasta donde está el polo urinario. El polo renal. Luego tenemos un segmento netamente abdominal que va a llegar desde el extremo inferior del riñón hasta más o menos la cresta ilíaca. Pero a nivel de la cresta ilíaca
tienen una parte que llega a darse, es decir, la parte ilíaca. La parte ilíaca viene siendo en relación con el músculo psoas, con el cuadrado lumbar, con el ilíaco más que nada, con el psoas ilíaco, porque el cuadrado lumbar ya quedó un tanto afuera y hacia arriba, en la cresta ilíaca. Y luego tenemos una parte de relación interesante, que viene siendo con los vasos ilíacos. Date cuenta que incluso este dibujito, que no me gusta, porque está medio de poca calidad, pero que sí nos refiere. Vean cómo el cáliz, perdón, el uretero, para que pareciera casi una curvita. Ahí se ve como que se sienta en los vasos y luego se va para abajo a la excavación pélvica. Espero que lo estén viendo. Después de esa excavación pélvica, bueno, pues va a tomar en cuenta la forma del sacro, porque va a estar a los lados del sacro, de la parte lateral del recto, y luego hace una curva hacia abajo y hacia adelante para llegar a estar uniéndose a la vejiga. En el hombre es más fácil porque relaciona con el conducto deferente, con las vesículas seminales, llega a lo que viene siendo la conexión con la vejiga. Resulta que la vejiga, en su parte donde se insertan los ureteros, pues va a estar en la parte inferior, donde llega a unirse, es decir, los dos orificios que van a atravesar o se van a formar por la llegada de los ureteros, van a estar en relación a la base de la vejiga. No pierdan el detalle, la base de la vejiga. Y luego vamos a encontrar precisamente, pues bueno, los segmentos. Y en la mujer es mucho más diferente, desde luego, porque vamos a encontrar el área retroligamentosa, es decir, ahí en la vejiga, pues se supone que es el del hombre, eso amarillito, pero en la mujer se encuentra atrás el útero. El útero está sostenido por ligamentos y uno de los ligamentos mucho más amplios, grandes, es el ligamento ancho. El uretero atraviesa el ligamento ancho para poder llegar a la vejiga. Pero pues antes vamos a encontrar varias relaciones importantes de los ureteros. A ver, chicos, lo vamos a dejar acá. Les voy a pasar rapidísimo el resultado de sus exámenes. Apenas lo acabo de abrir, no lo he abierto para nada. Si quieren ya, ahí hasta ahí. Eso es. Vamos aquí a compartir.